Shalom, shalom. Sean todos bienvenidos a este segundo episodio, este segundo resumen que tenemos de la parashá semanal. Hoy nos corresponde la parashá Noaj. La parashá Noaj o en castellano como se conoce, Noé. Y tenemos que esta parashá se encuentra desde el capítulo 6, versículo 9 hasta el capítulo 11, versículo 32. Y empieza nuestra parashá con los eventos de Noaj. Así dice, estos son los eventos de Noaj. Dice, Noaj era un hombre justo, era un sádic, íntegro, y había sido en sus generaciones. Es decir, que durante toda esta generación que ya se había levantado, el único justo, íntegro, era Noaj. Y el Eterno tuvo gracia, le dio gracia a Noaj y dice que Noaj se encaminó con el Eterno y el Eterno se encaminó con Noaj. Algo muy, muy bonito, algo que se encuentra en este vínculo entre el Eterno y este personaje que encontramos aquí en la Torá. Ahora nos dice que Noaj engendró tres hijos. Los tres hijos, Shem, Ham y Jafet. Tres hijos tuvo Noé. Pero pasa algo tremendo en este relato y es que se nos dice que se pervirtió la tierra. Toda la tierra empezó a cometer una serie de pecados que eran bastante complicados. Dice la Torá que básicamente se destruyó la causa del diluvio, que es lo que vamos a ver a continuación, tiene que ver con esta perversión. Se pervirtió todo, no solo la humanidad, sino los animales, todo lo que había bajo el cielo fue pervertido, todo se pervirtió. Y nos dice que hubo algo muy difícil en esta época, y es que hay un texto que es de muy difícil lectura, que dice, los Bene Elohim, los hijos del Eterno, ese término, los sabios han tratado de entender de qué se trata, y hay dos líneas básicas. Uno, que se refiere a los hijos de las autoridades que estaban gobernando en esa época, y otros hablan de ángeles que tuvieron relaciones con mujeres humanas hermosas, que dice la escritura, y tuvieron hijos y pervirtieron toda la tierra. Debido a eso, el Eterno lanza una declaración que es bien complicada y dice, no contenderá eternamente mi espíritu por causa del hombre, porque es carne. Es decir, el Eterno conoce totalmente que el ser humano tiene una tendencia a perversión y a pecado. Recuerden que durante toda esta época, los años de la vida de esta generación, de todas estas personas, alcanzaba incluso a los 900 años. Sin embargo, dice que la vida del ser humano sobre la tierra se va a acortar a partir de ese momento, y pone como un límite que el hombre vivirá hasta 120 años. Lógico que eso se va a tomar un tiempo, pero finalmente todos sabemos que una persona por lo general no llega hasta los 120 años. Pero más o menos es como el estatus que da el Eterno. Tanto así que la Torá nos declara mucho más adelante que, por ejemplo, Moshe vivió 120 años. Es como una edad de plenitud. Y dice el Eterno, llega a una conclusión. Dice, borraré al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia. ¿Sí? Es decir, es como si el Eterno se hubiera entristecido y el cielo no lo permita, como si él se hubiera arrepentido. Pero no, simplemente el Eterno dio cierto espacio de tiempo para que la humanidad se arrepintiera del mal que había hecho sobre la tierra, y esto no sucedió. Tanto así que el Eterno dijo, vamos a borrar todo y no va a haber ninguna salvación. Sin embargo, está Noaj, con el cual el Eterno le da a la humanidad la esperanza de vivir nuevamente. ¿Sí? Y entonces dice, Noaj era un hombre justo, íntegro había sido en sus generaciones. Finalmente, entre toda esta maldad, había hubo una persona que
sobresalió entre toda la gente de esta época, y este fue Noah que halló gracia en los ojos del Eterno. Y partiendo de eso, Hashem le ordena a Noah que haga, que fabrique un arca, una especie de navío, algo, porque le advierte que va a venir un diluvio muy tremendo sobre la tierra que va a destruir todo. Y le ordena que a esa arca que va a construir, con sus medidas y todo se las da, solamente va a ingresar la familia de Noah, él, su familia, es decir, sus hijos, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de esa manera se va a salvar, y además le da una instrucción de ingresar animales, bestias, reptiles al arca también, para que pueda perdurar la vida sobre la faz de la tierra. Así hace Noah, y cumple con todos los mandatos que el Eterno le ha dicho de cómo hacer el arca. Parece ser, según dicen los sabios, esto duró 120 años la construcción, 120 años, para que las personas, la humanidad en ese momento, se arrepintiera. Tuvieron todo ese tiempo para que alguno adicional, aparte de Noah y su familia, se pudiera salvar. Sin embargo, no fue así. Entonces, en el capítulo 7, ya pasamos el capítulo 6, en el capítulo 7, el Eterno, ya cuando ve que está lista el arca y ordena que ingrese lo que él había dicho, los animales puros, los impuros, las aves, fieras, etcétera, todo esto, el Eterno le dice a Noah que debe ingresar al arca, y le anuncia que va a llover durante 40 días y 40 noches. Durante todo ese tiempo va a destruir todo lo que está sobre la faz de la tierra. Así que Noah hace eso, dice que dura 7 días el transcurso de entrar al arca con todo lo que el Eterno le dice, y comienza el diluvio cuando Noah tenía 600 años, y dice la Torá que fue el día 17 del segundo mes. Luego, en los versículos 17 al 24, la Torá nos va a relatar todo lo que sucedió allí, ¿sí? Cómo la Torá hace una descripción terrible de cómo fueron este diluvio. Dice que se rompieron las fuentes de agua por debajo de la tierra, es decir, que empezó a brotar agua, los cielos se rompieron, empezó a caer agua a montones, y nos dice que fue tan duro el agua, el diluvio se extendió por 40 días, ¿sí? Pero dice que incluso se extendió. Declara la Torá, arreciaron las aguas sobre la tierra 150 días, ¿sí? Entonces nos dice que llovió 40 días, 40 noches, pero las aguas, todo lo que quedó, arreció durante 150 días más. Nos declara la Escritura que fue tan duro lo que sucedió allí, que aún las montañas más altas, las más elevadas, quedaron cubiertas. Todo quedó cubierto. Todo lo que había, que tenía hálito de vida en sus narices, todo pereció. Todo murió. Solamente quienes quedaron, Noah y los que estaban dentro del arca, es decir, su familia y los animales que estaban allí. Luego pasamos al capítulo 8, y en este capítulo 8 se nos va a relatar el final del diluvio, la salida del arca y la promesa del Eterno, que el Eterno hace a Noah con respecto de no volver a destruir el agua de no volver a destruir la tierra con agua. Entonces nos dice entre el versículo 1 y el versículo 5 que el Eterno se acordó de Noah, de las fieras, de todos los animales que estaban allí. No es que al Eterno se le haya olvidado, sino que ya llega un momento en el cual el Eterno dice hasta aquí es, y empieza a descender el nivel del agua, empieza a pasar viento sobre la superficie, como una nueva creación. Recuerden ustedes que cuando leímos el pasaje de Génesis la semana pasada, dice que en el principio el Eterno creó los cielos y la tierra, y toda la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu del Eterno, el Ruach, el viento del Eterno, se paseaba sobre la superficie de las aguas.
Aquí sucedió algo muy similar. Si nos dice la escritura que todo fue cubierto, todo fue cubierto, simplemente estaba el arca ahí, en esta inmensidad del mundo, dice que empieza a pasar un viento y a secar es decir, que el agua descienda y que haya otra vez tierra, ¿sí? Entonces la lluvia deja de caer y lentamente el agua empieza a descender. Hasta el versículo 14, del versículo 4 al 14, se nos dice que después de 150 días, el arca toca otra vez la tierra. Es decir, que llevamos 140 días de lluvia, 150 días más de donde arrecioran las aguas, 150 días más para que el agua tocara la tierra. Casi un año estuvo este tiempo, duró todo este episodio del diluvio. Entonces, realmente todavía no era el tiempo de salir. Noah envía cuervos para chequear si ya hay árboles, hasta que finalmente una paloma lleva algo, una ramita de olivo, donde ya se entiende que el agua ha desaparecido sobre la faz de la tierra, por lo menos donde el arca pueda reposar, y por fin Noah recibe la autorización del Eterno de salir del arca. ¿Sí? El Eterno, y aquí hay algo muy bonito porque, o no sé si muy bonito o muy traumático, porque Noah tiene que recibir la orden del Eterno para que abandone el arca, ¿sí? Y seguramente, pues lógico que tuvieron que haber pasado un momento muy difícil, tanto Noah como su familia, pero el Eterno hace que ellos bajen, y el Eterno hace que después que sale Noah, hace una declaración. Noah hace sacrificios delante del Eterno, hace un corbán, un ofrecimiento y un sacrificio, y dice que el Eterno olió olor fragante de ese sacrificio, es decir, que fue un sacrificio acepto. Hashem lo recibió de muy buen agrado, y el Eterno va a dar ahora la promesa a Noah, o el pacto que hace con Noah, y vamos a hablar un poquito sobre eso. En este capítulo 9, entonces se nos dice que el Eterno bendice a Noah y bendice a sus hijos, ¿cierto? Y por medio de ellos a toda la humanidad. Recuerden que para este momento no tenemos sino solamente a Noah, la esposa de Noah, 3 hijos y las esposas de sus hijos. Entonces el Eterno vuelve a darles la orden, como lo que sucedió con Adán y Eva. Por eso hablamos que es como una segunda creación, y le da la bendición de procrearse y multiplicarse. Fructificados y multiplicados y colman la tierra, le dice. Y ahora hay algo importante que aparece en este capítulo, y es que el Eterno le da la autorización, la orden y la autorización a Noah para que puedan comer carne. Según todos los estudios, antes del diluvio, toda la tierra, todos los seres humanos se alimentaban solamente de vegetales. Pero hemos llegado a un momento en el cual no hay siembras, no hay nada, porque la tierra fue destruida, y el Eterno autoriza para que Noah plante, ¿cierto? También empiece sus cosechas, pero para el sustento puede comer animales, puede comer carne, pero da ciertas pautas. Primero, que la sangre del animal que se vaya a comer debe ser derramada en tierra, es decir, no se puede comer sangre. Y de aquí nace como base el tema de las 7 leyes de Noah, que algunos conocen, que son las leyes universales, lo que todo ser humano debería hacer para heredar el reino de los cielos, por decirlo de alguna manera. El Eterno prohíbe el tema del asesinato, que es una prohibición concreta, ya pilas está prohibido. El que derrame la sangre del hombre tiene que ser derramada su propia sangre. ¿Por qué? Porque a la imagen del Eterno fue hecho el hombre. Muchos sabios dicen que el diluvio vino no porque el hombre se haya rebelado por sí contra el Eterno, porque finalmente la naturaleza del hombre siempre es continua a rebelarse. Más bien por el hombre querer destruir la creación del Eterno, que es decir, volverse contra su propio hermano, contra el prójimo. Luego viene el pacto como tal, y este pacto es muy bonito. ¿Por qué? Porque el pacto, el Eterno no lo hace solamente con Noah,
sino que lo hace por medio de Noah para toda la humanidad. ¿Cuál es este pacto? Y será señal del pacto entre mí y la tierra y entre el ser humano, que el Eterno no va a volver a traer diluvio sobre la tierra. Es decir, este mundo sobre el cual estamos no se va a volver a destruir con agua. No va a suceder. Y para eso el Eterno dejó una señal, para que cuando la veamos nos acordemos la promesa que el Eterno hizo. Y es el arco iris, el arco de colores. Para muchos es muy hermoso ver el arco iris, de verdad que es una creación muy hermosa. Sin embargo, cada vez que veamos que sale el arco iris, recordemos que esa es una señal que el Eterno no está contento, que estamos pecando y nos está recordando que Él está cumpliendo su pacto de no destruir la tierra, con agua por lo menos, y que tenemos que estar pendientes de encaminarnos hacia el Eterno. Luego, la Torá nos va a relatar que Noah planta un viñedo y después de que puede producir el vino, se emborracha. Pasa algo que es muy oscuro, no se sabe qué fue lo que sucedió allí. Sin embargo, su hijo menor, su hijo del medio, Cam, se burla de su papá y lleva habladurías a sus otros hermanos. Los otros hermanos cubren a su papá de la desnudez porque el hombre se emborrachó. Y cuando se entera de lo que sucedió, Noah bendice a dos de sus hijos y maldice a Cam, a él, a su descendencia en especial. Es una maldición muy tremenda. Y finaliza este capítulo con una síntesis de la vida de Noah, lo que hizo, cuántos hijos tuvo y finalmente nos relata la muerte. Luego el capítulo 10 nos va a hablar de la lista de los descendientes de Noah, ¿sí? Y nos va a hablar de los hijos de Jafet, de Ham y de Ishem. Cada uno ahí nos va a hablar durante todo el capítulo sobre sobre ese tema, sobre las descendencias, y se habla que el número de los descendientes llega a 70 y por eso es que se cree en esta época que las naciones que había en el mundo que se conocía eran 70 naciones primordiales que fueron los que salieron de Noah y de sus hijos. Luego se nos habla de Nimrod y empieza el relato de la construcción de una región en Babilonia, Acadia, y nos habla de la construcción de la ciudad de Nínive, famosísima por todas las cosas que sucedieron allí. Nos habla sobre los límites que tiene la tierra de Canaán. Empieza a hablar dónde se fueron ubicando cada uno de los hijos y de la descendencia de Noé. Luego nos va a hablar el capítulo 11 de un tema interesante que es lo de la Torre de Babel, que realmente lo que deberíamos hablar no es de una torre, sino de una ciudad, la ciudad de Babel, que finalmente los habitantes de esta ciudad parece ser que era muy desarrollada y se proponen en su mente hacer una torre que llegue al cielo. Era lo que ellos decían, y por esta causa reciben un castigo del Eterno, porque no era simplemente el hecho de construir una torre, porque alguien pensaría, pero qué de malo tiene que la gente piense en un desarrollo urbano, en crecer, en desarrollarse. Más bien había un tema allí escondido de idolatría, de cosas que no estaban de acuerdo con las cosas del Eterno, y reciben un castigo. ¿Cuál es el castigo? Que las personas que estaban allí, todos hablaban un solo idioma, pero a partir de este momento el Eterno confundió el idioma de cada uno, a cada uno le dio un idioma diferente y tuvieron que dispersarse por el mundo. Y
este capítulo y la parashá nos va a terminar hablando de la descendencia de Shem, uno de los hijos de Noah, hasta llegar a Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Ahí termina esta parashá y la próxima semana ya vamos a empezar a hablar un poco más ya sobre Abraham y la formación de lo que hoy conocemos como el pueblo escogido, el pueblo de Israel. Espero que hayan tenido, que este audio, este video, sea de su agrado, que si les gusta, recuerden darle like, activar la campanita para que cada semana les llegue este resumen y que lo puedan compartir. Esa es la idea. Que el Eterno les bendiga y de antemano les deseo que tengan una hermosa semana y un Shabbat Shalom. Muchas bendiciones, los quiero mucho.